damos gracias a Dios porque nos ha regalado un día más de vida y gracias a Dios, hemos llegado en esta mañana a la última, pudiéramos decir, parte de esta semana de oración, de consagración. Eh, Tengo también el privilegio en esta mañana de presentar aquí en el grupo está Lucy Ocasio. Ella es la directora de evangelismo de mi iglesia y aparte de eso es anciana, y ella tiene un testimonio precioso en su vida. Bueno, tiene muchos, pero tiene un testimonio tremendo con respecto a cómo Dios salvó a su hijo del mundo de las drogas y cómo lo rescató de las garras de esta, pudiéramos decir, de esta trampa mortal. Así que si un día ustedes quieren escuchar el testimonio, la pueden llamar y yo estoy seguro que ella con mucho gusto les va a contar la historia de cómo Dios pudo cambiar a su hijo, y estamos todavía orando para que también él pronto pueda entregarle su vida al Salvador. Vamos a orar en esta ocasión antes de abrir la palabra de Dios. Gracias, buen Dios, te damos por este día que nos has regalado. Este es el día que también Jehová ha preparado para cada uno de nosotros. Y queremos en esta hora, buen Dios, una vez más dedicarte, consagrarte nuestras vidas. Te entregamos nuestro ser, te entregamos nuestras familias, nuestros hogares, te entregamos la iglesia hispana de Sabanas. Permite, buen Dios, que junto con su pastor, sus líderes, sus miembros, todos, tu gracia pueda manifestarse en ellos y ellos puedan recibir en este día y siempre la victoria que es en Cristo Jesús, puedan recibir tu bendición, tú puedas añadir a la iglesia los que han de ser salvos, pero sobre todo, buen Padre, derrama sobre ellos el poder de tu Santo Espíritu, para que juntos podamos terminar la obra, la predicación del Evangelio, y puedas venir pronto a esta tierra a buscar a tu pueblo fiel. En tus manos encomendamos nuestras vidas en esta hora y permite, buen Padre, que el mismo Espíritu que inspiró la mente del profeta inspire nuestras vidas al escuchar tu palabra en esta mañana. En Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Una de las historias, pudiéramos decir, más tristes y un poco decepcionante, un poco melodramáticas, pudiéramos decir, la encontramos en el Evangelio según San Juan, perdón, en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 6. Allí encontramos la historia de Juan el Bautista. Dice el mismo Jesús que de entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro como él. Realmente parece que Jesús, mm, al hablar de Juan, Juan era un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre entregado a la causa. Pero vamos a hablar un poquito más de él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Mira la historia. Y al oír Juan en la cárcel, Juan el Bautista, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que habías de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Queridos, Juan el Bautista era el hombre que Dios había escogido desde el vientre de su madre, y mucho antes Dios ya había preparado a este hombre para que fuese el que preparase el camino para el Señor. Ahora bien, la persona que
tenía que preparar el camino para el Mesías, tenía que ser una persona de alta confianza, una persona entregada a la misión, una persona comprometida, una persona que no iba a fallar. Imagínense que el enviado de Dios para preparar el camino al Mesías fallara o se desanimara o no cumpliera fielmente su misión. Entonces, ¿cómo Jesús, el Mesías, iba a llegar si el camino no estaba preparado? Muchas de las personas que decidieron seguir a Jesús ya habían sido, pudiéramos decir, preparadas, evangelizadas por Juan el Bautista. Juan se dedicaba a bautizar y el evangelio de Juan era un evangelio poderoso, la predicación de él. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. Y el hombre era elocuente, porque dice, venían a él los soldados, venían a él los fariseos, venían a él toda la gente de ahí de Judea y demás, y andaba por el desierto. O sea que el hombre era aguerrido, el hombre era, pudiéramos decir, fiel al cumplir su misión. Pero ahora vemos a un Juan desanimado. Juan era primo de Jesús. Juan le llevaba 6 meses de diferencia a Jesús. Pero ahora vemos a Juan el Bautista en la cárcel totalmente, queridos, desanimado. ¿Puede usted imaginar esto? El hombre escogido por el cielo para cumplir la misión, el hombre que Dios había diseñado para preparar el camino para el Mesías, ahora está desanimado y manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, oye, ven acá, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Porque me siento un poco confundido. Imagínate, Juan en la cárcel estaba allí por ser fiel a Dios, estaba allí por denunciar el pecado de Herodes, que tenía como mujer a la esposa de su hermano. Y Juan le señalaba, fíjese, le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodes, Juan el Bautista era un hombre valiente, señores, decidido, porque ¿quién se atreve en este tiempo a llamarle la atención al rey o al presidente y decirle, oye, lo que estás haciendo está mal hecho, arrepiéntete, porque estás en malos pasos? ¿Quién se atreve a esto? Y a un rey de ese entonces, porque estos reyes de ese tiempo y sobre todo del Imperio Romano no estaban esperando para luego, para cortarle la cabeza a cualquiera. Y vemos entonces el destino final de Juan el Bautista. Juan se preguntó, ¿será posible que Jesús ni siquiera me ha mandado un mensaje de texto? Vamos a pensar, vamos a olvidarnos de la parte teológica, de la parte mesiánica. Yo soy el enviado, el profeta, el Elías moderno. He sido el comisionado por el cielo para preparar el camino para el Señor. Tenemos lazos familiares, ni siquiera una visita pastoral, ni siquiera un email, una llamada por teléfono. ¿Cuánto le cuesta? Marca el número y dame una llamadita a la cárcel. O aunque sea una cartica. Mira, Juan, estamos orando por ti. Ese cliché que algunos dicen, hermano, estamos orando por ti. Y a veces, mire, eso no es verdad. No, usted me perdona. Cuando yo le digo a alguien, oye, estoy orando por ti, yo agarro y lo llamo y le digo, vamos a orar. Pero esas personas que a veces ustedes ven ahí en Facebook, en las redes, hermano, estamos orando por ti. No creas eso nadie ora por ti, a menos que alguien interesado lo llame usted y ore. Y cuando usted vaya a orar, también haga lo mismo. Hermano, la iglesia está orando por ti. Si la iglesia ni lo conoce, llámelo, ore por él. Y no solamente ore por él, pregúntele cuáles son sus necesidades y asístale. Pues Juan el Bautista se preguntaba eso. Ahora, vamos a pensar un momentico. Aquí, humanamente, entre usted y yo, no había razones valederas para que Juan estuviese un poco desanimado en la cárcel. Porque por causa de Jesús, él estaba ahí en la prisión. O sea que lo menos que podía esperar Juan el Bautista era,
que Jesús le diera una visita. Es más, Jesús desde allá podía dar la palabra y Juan salía libre de la prisión. Pero señores, ni Jesús ora por él, ni lo visita, ni le manda un séquito, no le manda mensajeros, nada. Simplemente cuando los enviados de Juan el Bautista se fueron, Jesús empezó a hablar bien de Juan el Bautista. Fíjense que Jesús en ningún momento habla mal de él. Óigame, ¿qué? Díganle a Juan qué es lo que le está pasando, ¿por qué ahora duda de mí? Si él mismo predicó el evangelio, díganle que se deje de cosas y que se anime y que vaya a la iglesia y que ore más. Eso es lo que él necesita, orar más y buscar más de Dios. No, Jesús no actuó así. Jesús entendió el problema de Juan, pero había también una situación, que es lo que Juan y tú y yo a veces no entendemos. Dios tiene un plan para tu vida, tiene una agenda para tu vida. Y a veces cuando el infortunio, las pruebas llegan, nuestra fe tiende a tambalearse y decimos, Dios, ¿dónde tú estás? Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué no obras un milagro? Dios tiene un plan definido con cada uno de sus hijos y tú y yo estaremos en esta tierra hasta que ese plan se cumpla en los designios que Dios ha establecido para con tu vida y la mía. Si hoy, mi querido hermano, amigo que me escuchas, algún joven que está presente, estás pasando por un momento crítico en tu vida espiritual, un momento difícil, tal vez sea en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, con algún hijo, tal vez estás pasando por un momento difícil en tu vida espiritual y te sientes al borde del desánimo y estás casi a punto de colgar los guantes y decir, no batallo más, no lucho más. Querido, en esta mañana te digo, por favor, no te desanimes. Pelea un round más. En cierta ocasión se le preguntó a un pugilista y el periodista le decía a James Corbett, ¿en qué consiste tu éxito profesional? ¿Cómo es que has ganado tantas batallas, tantas peleas? Y él decía, el secreto es pelear un round más. Nunca desanimarte, nunca darte por vencido. Un round más, uno más. Y ahí está entonces el éxito, la constancia en el propósito. ¿Te parece hoy en día que tu iglesia no es la mejor? ¿Te parece hoy en día que tu hogar no es el mejor y alguien tiene que cambiar? Pues empiezas cambiando tú. No esperes que tu cónyuge cambie, cambia tú. No esperes que te traigan flores, lleva flores tú. No esperes que te llamen, llama tú. No esperen que te visiten. Y a veces decimos, el pastor no me ha visitado, visítalo tú. Porque el pastor también necesita que lo visiten. El pastor no me llama, llámalo tú. Porque a veces exigimos mucho de los demás y cuánto damos nosotros. A veces exigimos mucho de la iglesia. Y yo quisiera animarte en esta mañana. No preguntemos más, ¿qué estás haciendo la iglesia con mi hijo, con los jóvenes? Preguntémonos, ¿qué estoy haciendo yo como joven para ayudar a mi iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo para que mi iglesia mejore? ¿Qué estoy haciendo yo para que mi iglesia crezca? ¿Qué estoy haciendo yo para que mi iglesia haya más bautizos, más grupos pequeños? ¿Qué estoy haciendo yo para que en mi iglesia haya un acercamiento más genuino a Dios? ¿Qué estoy haciendo para que mi iglesia se llene del poder del Espíritu Santo? Oh, la iglesia necesita orar más. Bueno, déjame decirte, usted es la iglesia. Y si tú quieres ver la iglesia de Sabanas consagrada, dedicada al servicio del Señor, si quieres ver a tu iglesia llena del Espíritu Santo, empieza por ti. Una persona que rompe el hielo y que se entregue a Dios y empiece a trabajar en la obra misionera y a dar y a comprometerse con el ministerio, con la obra de Dios, y es uno menos, es uno más. Y tu ejemplo puede servir de ánimo y de ayuda a otros para que también se integren. No esperes por los demás. Actúa tú, toma la iniciativa en el nombre del Señor. Oh, querido, si hoy en día todavía hay algo que está atentando contra tu vida espiritual y te sientes desanimado,
el Señor no me contestó, el Señor no me respondió. ¿Dónde está Dios? Quiero invitarte a que mires tres aspectos brevemente en tu vida hoy y estoy seguro que eso te va a ayudar para vencer el desánimo en tu vida espiritual. Número uno, cuando el desánimo llegue a tu vida y creas que ya no hay más, no vale la pena seguir luchando, mira la vida de los apóstoles. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? Señores, eran personas que usted conoce sin ningún estudio, sin ninguna superación. Su futuro era incierto. Eh, Eran personas semianalfabetas. Sin embargo, Jesús vio algo bueno en ellos. Jesús vio que sus corazones podían ser moldeados. Y aquí está la historia. Ya usted es testigo. ¿Qué llegaron a ser los discípulos luego que se encontraron con el maestro? El problema no era ellos, el problema es con quién andaban ellos. ¿Usted me entiende? Hoy en día, si el desánimo está tocando a tu puerta, te invito a que le entregues tu vida al Salvador, porque no es lo mismo una pelota de fútbol en mis manos que una pelota de fútbol en los pies de Lionel Messi o de Cristiano Ronaldo o de Ronaldinho o de o de Piqué, que en estos días ha abandonado a su esposa. Pero te das cuenta, no soy yo, sino con quién ando yo. Si tú te entregas en las manos de Dios y te dejas usar como un instrumento útil, tu vida va a ser una vida relevante, una vida de éxito, de triunfo para gloria del Señor. Pero dale una oportunidad más a Jesús en tu vida. Mira, de hombres pescadores, incultos, semianalfabetos, llegaron a escribir libros, llegaron a transformar y a trastornar el mundo de ese entonces, llegaron a recibir el poder del Espíritu Santo. No estaban tan preparados o capacitados como los fariseos y escribas, pero tenían algo bueno. Se dejaron moldear por el arquitecto divino, por el poder del Espíritu Santo. Queridos, déjate hoy guiar una vez más por el Espíritu de Dios. Deja que Jesús moldee tu vida. Deja que Jesús moldee tu hogar. Deja que Jesús moldee tu iglesia. Queridos, lo que más necesita la iglesia de hoy en día es hombres y mujeres comprometidos con Dios, hombres y mujeres dependiendo de Dios, no de los hombres, hombres y mujeres entregados, comprometidos con la misión de Cristo Jesús de salvar las almas. Dios no necesita gente mirando si aquel se vistió bien o qué tipo de música está escuchando, o que si la música es buena o es mala, que si la música es de Dios o es de Satanás. Quita eso de tu mente. Hay cosas más importantes en este tiempo en las cuales pensar y concentrarnos. Jesús está viniendo. Jesús ya está viniendo a buscar a su pueblo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para preparar el camino del Señor y para que otros también le entreguen su vida a Jesús y sean salvos? Por lo tanto, no concentres tu vida en cosas que no tienen tanto valor o relevancia en la vida espiritual. No concentres tu vida en comida, en ropa o en bebida. Decía Pablo, el, el reino no consiste en comida y en bebida, sino en poder de Dios, porque es poder de Dios el evangelio para salvación a todo aquel que cree. Hoy necesitamos el poder del Espíritu. En segundo lugar, cuando el desánimo llegue a tu vida, piensa en la vida de Jesús. Viendo ahora a Jesús allí en el madero, en la cruz, crucificado allí, ¿cuántas personas y los mismos apóstoles dirían, pero no habrá sido una vida, tal vez, ahora verlo ahí clavado en la cruz, se perdió el tiempo, su misión se interrumpió? Es que los discípulos todavía a este nivel no entendían por qué Jesús tenía que morir. Valía la pena morir por aquellos que lo estaban crucificando y entregando allí. Aún dice la palabra, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, esto no fue motivo
para que Jesús se desanimara en su misión. Jesús sabía que lo iban a crucificar. Jesús sabía que lo iban a traicionar. Jesús sabía que iban a burlarse de él, lo iban a torturar. Qué triste es saber que aún tus amigos más íntimos, más cercanos, saber que hasta uno de ellos te iba a traicionar. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, pero con todo y eso, Jesús centró su mirada en su misión, concentró su vida en su plan, en su propósito que tenía como Mesías, y nada lo desvió de allí. Fíjense que el enemigo trató de tentarlo y hasta usó a Pedro y le dijo, Señor, no padezcas, no permitas que esto te pase. Y aún Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no era Pedro, era Satanás quien estaba hablando a través de Pedro. Sin embargo, fíjate cómo Jesús estaba tan centrado en su misión que nada lo desvió del propósito de su venida a esta tierra. Yo te invito a que en esta mañana nada ni nadie, no permitas que nada ni nadie desvíe tu mirada de Cristo Jesús. Que nada ni nadie desvíe tu atención del propósito por el cual Dios te ha traído a este mundo y a este país. Si has llegado a este país, es porque Dios lo ha permitido. No dejes de ser el cristiano que eras antes. No dejes de hacer lo que hacías antes en tu país, porque a veces en nuestros países éramos misioneros, éramos gente comprometida, pero cuando llegamos acá, las cosas materiales nos deslumbran y nos desvían del propósito por el cual Dios nos ha traído acá. Un propósito santo, un propósito para seguir sirviéndole y amando de corazón. Y tercer lugar, cuando veas que el desánimo llega a tu vida y hasta te preguntas, ¿será esta la iglesia? ¿Será este el mensaje? Porque ves tantas cosas a veces tan decepcionantes que tú dices, pero ¿será posible? Y este es el líder de Dios y este es el evangelio. Por favor, concentra tu mirada en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas? Todo iba muy bien mientras Pedro contemplaba a Jesús. Pero parece que llegó un momento que Pedro dijo, bueno, ya eché a andar, ya estoy caminando, ya yo solo puedo seguir. No necesito de Jesús. Ya tengo el poder, ya arranqué, ya tengo la experiencia, el conocimiento. Y ahí fue cuando Pedro desvía su vista de Cristo, hasta fue capaz de mirar atrás y ya el resto es historia. Usted y yo la conocemos. No dejes de mirar a Jesús nunca en tu vida. No dejes de contemplar a Jesús y sobre todo nunca pierdas de vista el objetivo, la misión que Dios te ha entregado. La misión es predicar el evangelio. No te confíes, yo puedo, tú y yo no podemos, separados de Cristo Jesús, nada podemos hacer. Cuando el desánimo llegue a tu vida, contempla la historia de nuestra iglesia. 178 años de existencia. Cuando la iglesia comienza a principios de su origen, muchos decían, y uno de ellos era Kellogg, esta iglesia no va a triunfar, va a fracasar, porque no siguen mis consejos, mis enseñanzas. Otros decían, esta iglesia va a morir en el intento. Pero queridos, esta iglesia nació de rodillas y todo lo que nace de rodillas nace para quedar de pie toda la vida. Oh, queridos, ¿hay algún problema en tu vida? ¿Hay algún plan, algún proyecto que tienes? Primero entrégaselo al Señor. Si piensas formar un matrimonio, primero consulta con Dios. Si quieres crear un negocio, comprar algo, primero consulta con Dios. Lleva todo en oración. No dejes de depender de Dios para todo. En todo momento, consulta con tu Dios. Pon a Dios en primer lugar. Al ver la historia de esta iglesia, cómo ha llegado hasta aquí, los enemigos, los problemas que ha tenido que atravesar, yo digo, alabado sea el nombre de Dios, porque realmente detrás de la historia y de este movimiento adventista ha estado la mano de Dios. Hace un tiempo atrás le decía a mi hijo,
antes de tomar una decisión, por favor, consulta con el Señor. Nunca tomes ninguna decisión sin antes hablar con el Señor. Y un día mi hijo se me acercó y me dice, papá, gracias a la oración y gracias a la dependencia de Dios, Dios me ha respondido una oración porque le había pedido desde hace mucho tiempo y el Señor me la contestó. Le dije, ¿te das cuenta, hijo, cómo a veces las cosas que parecen difíciles de solucionar, cómo hay cosas que a veces parecen el futuro incierto, no hay solución? Dios las arregla un problema en un momento, porque Dios tiene la capacidad de arreglar los problemas más complicados de las formas más sencillas. Mira la historia, cómo Dios cuidó de su pueblo Israel. Mira la historia, cómo Dios ha cuidado de su iglesia hasta aquí. ¿Cuántos enemigos, cuántos se han levantado para destruirla? Pero no han podido, porque esto es obra de Dios. Recuerda, lo que nace de rodillas, nace para quedar de pie toda la vida. Llévale en esta mañana tus tristezas, tus angustias, tus preocupaciones, tus desánimos, llévaselos al Señor y dile, Jesús, me siento triste, me siento desanimado, no tengo ni siquiera deseos de ir a la iglesia, no tengo deseos de orar ni de estudiar tu palabra. Dile eso al Señor. Haz de tu vida una vida de diálogo, de relación íntima con Cristo Jesús y verás cómo Dios se va a manifestar en tu vida y lo que antes parecía un desánimo, una fatalidad, se va a convertir en peldaños de superación para gloria del Señor Jesucristo. Te invito en esta mañana a que le des un lugar especial a Cristo Jesús. Te invito a que Jesús se convierta en el orden en lo primero en tu orden de prioridades. Jesús tiene que ser lo primero. Antes de ir al trabajo, consulta con el Señor. Antes de hacer cualquier cosa, encomiéndate a Jehová. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Finalmente, queridos, Juan el Bautista murió. Fue decapitado por Herodes, conoces la historia. Sin embargo, Juan el Bautista, su nombre está inscrito en el libro de la vida como uno de los grandes hombres de Dios en esta tierra. Y no fue porque hizo tantas cosas, sino por su humildad, su sencillez. Por cuanto en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Recuerda, no es hacer grandes cosas, sino todo lo que hagas, pequeño o grande, trata de hacer lo mejor para Cristo Jesús. Querido Padre, en esta hora nos dedicamos y nos consagramos a ti. Tú conoces, buen Dios, lo que hay en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Conoces nuestros desvaríos, nuestras luchas internas, conoces nuestros desánimos, conoces a veces eh, las angustias que a veces hacen hasta estremecer la fe. Pero buen Padre, en esta hora te pedimos fortaleza de lo alto. Danos el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a repasar en la historia cómo fue que tú venciste en la cruz del Calvario. Cómo fue que los apóstoles, llenos luego del poder del Espíritu, predicaron el Evangelio y hasta estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por Cristo Jesús, su Salvador. Al ver la historia pasada de esta iglesia, ayúdanos a comprender de que la mano de Dios está al timón. Dios sigue dirigiendo nuestras vidas, su iglesia, su pueblo, hacia la Canaán celestial. En esta mañana, buen Padre, queremos que traigas ánimo, esperanza, inspiración a nuestras vidas. Llénanos del poder de Cristo Jesús y permite, buen Padre, que aquellos pensamientos negativos, aquellas cosas que a veces afloran a nuestra mente, desarraigalos en tu poder. Quita toda raíz de amargura, todo desánimo, toda preocupación, toda duda. Quita cualquier espíritu que vaya en contra del espíritu cristiano, del carácter de Jesús, y llénanos de la presencia del Espíritu Santo. Gracias por escucharnos. Pedimos tu bendición hoy y siempre para la iglesia de Sabana, junto con su pastor,
sus líderes y el resto de la membresía. Derrama sobre ellos tu poder hoy y siempre. En Jesús lo pedimos. Amén. Señor.